cuestiones que nosotras como Marcha Mundial de Mujeres comenzamos a abordar fue esta categorización de sexo-género y la distinción que existe entre estos dos conceptos. Como les comentaba, desde los años 70 que las mujeres feministas comienzan a discutir o a comprender que, por ejemplo, las estadísticas estaban como en los años 70 súper homologadas, no existía diferenciación entre hombres y mujeres en las estadísticas, ni tampoco en los análisis ni marxistas, ni neoliberales, o sea, no existía ningún tipo de categorización que diferenciara a los dos sexos. Entonces las mujeres empezaron como las teorías feministas empezaron a categorizar a las mujeres dentro, a visibilizar a las mujeres dentro de la macroteoría o de la macroeconomía, etc. Entonces diferenciaron una cuestión que es básica, que tiene que ver con el sexo. El sexo es una característica biológica que alude como a las diferencias entre el macho y la hembra. Es una categoría física, biológica, con funciones de reproducción específicas a cada uno de los sexos. Y esto es importante porque a la asignación como de la reproducción es donde se asignan roles distintos. A la mujer la maternidad y, por tanto, en el ámbito privado. Y esa es una de las primeras cuestiones que las mujeres se dan cuenta como para hacer análisis diferenciado. Entonces, a partir como de esta naturalización del sexo, que las mujeres tienen hijos y se embarazan, etc., se genera esta categoría de género para diferenciar esta construcción cultural, o sea, la construcción cultural que se le asigna al sexo. O sea, que a los dos sexos se les atribuyen ciertas categorías culturales, roles, estereotipos. Entonces la categoría de género como llevó el reconocimiento de una variedad de formas de interpretación, simbolización y organización. Y sobre todo en la organización. Después vamos a ver en la división sexual del trabajo, quién se asigna a cada tarea. Uno lo puede ver como desde la prehistoria adelante, cómo se van como construyendo ciertas características de las mujeres en un determinado espacio y a los hombres también en un determinado espacio. Posterior a la revolución industrial se asientan mucho más los roles del hombre ganapán y la mujer dentro de la casa. Hoy día ha ido como transformándose y se ha ido discutiendo mucho más porque hay un ingreso masivo de las mujeres a la universidad. Ustedes veían la semana pasada como en esta historia de las mujeres cómo se han ido como generando o avanzando en temas de derechos, de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces el género es una categoría construida social y culturalmente, se aprende y por lo tanto se puede cambiar. Y es construida en un momento histórico. Por ejemplo, uno puede ver muy claramente desde la presidencia anterior, Bachelet y Piñera, hay una clara distinción del género y cómo se asignan valores al género. Claramente uno puede ver hoy día que el bono por hijo y potenciar la maternidad de las mujeres es como el valor que se asigna hoy día. Entonces, antes no sé si era muy distinto, pero sí había como una diferenciación y se aludía mucho más a políticas de género, a estudios que tenían que ver con cómo las mujeres si entran más a la universidad o no, hasta qué cursos llegan, si se repliegan al hogar o no, si trabajan, cuánta es la cantidad de mujeres que trabaja o que está en el espacio laboral, productivo, etc. Entonces, en determinada la construcción social y cultural se da en un momento histórico y se aprende. Ha ido como, efectivamente hoy día si uno mira estadísticas, las mujeres todavía están en los labores de cuidado profesionalmente y los hombres siguen estando en los labores que son más de la minería, de la construcción y de la agricultura a gran escala. ¿Sí? Si uno mira esas dos diferencias como de asignación de tareas productivas, uno puede ver que todavía hay ciertos polos que no se han como matizado. Efectivamente hay muchas mujeres que entran más a la ingeniería o a los campos más científicos, pero todavía hay muchas brechas para que las mujeres accedan a esos planos mucho más plenamente o con un desarrollo mayor. Entonces, aquí es importante para la categoría
diferenciar que no es lo mismo sexo de género. El sexo son las características biológicas que diferencian a hombres y a mujeres, y el género es la asignación cultural de identidades, roles, espacios para hombres y mujeres. Puede sonar un poco como trabalengua, pero efectivamente cuando uno lo puede ver como en cosas súper cotidianas, cuando nace un niño y una niña se asignan colores, ¿no? A los niños le asignan el azul y a las niñas le asignan el rosado. Y eso permanentemente ha ido como reproduciéndose. Por tanto, nuestro sexo, además, nos lo construyen culturalmente. Y esa es la categoría que las feministas de los 70 comienzan a cuestionar. Entonces, el sexo es determinado biológicamente, el género se estructura socialmente, se aprende, el género es dinámico, en cambio el sexo es universal, y el sexo no cambia, y ahí le pusimos como un signo de interrogación, porque hoy día, con la teoría queer, que la vamos a ver más adelante, uno puede, y hay autoras como la Beatriz Preciado y la Judith Butler, que hablan como de la deconstrucción del cuerpo, que se pueden inyectar hormonas, te puedes operar, etcétera, etcétera. Entonces hoy día sí podemos hablar que el sexo se cambia. De hecho, hay algunos abogados que trabajan con temas de identidad sexual y efectivamente pueden cambiarse el nombre, y hay una serie de cuestiones en las que se ha avanzado al menos legalmente. Para operarse, y ahí es más jodido porque tienes que entrar como en una discusión con psiquiatra y efectivamente demostrar que te quieres cambiar el de sexo. Entonces, el género, a diferencia del sexo, que es como asignado, se expresa de manera diferente también según clase, según etnia, según religión y según edad. Efectivamente, el género es una construcción que se hace desde la élite, desde la burguesía de las mujeres que en ese momento pensaban esta categoría, y poco a poco, con la poscolonialidad, o las mujeres negras, o las mujeres afrodescendientes también empiezan como a construir ellas el género, y cómo se diferencian de las mujeres blancas también hegemónicas que no miran cuáles son los derechos que tienen estas mujeres que son distintas. Entonces también ahí uno puede hacer el cruce de género, clase y etnia, que es como la trenza de la dominación que le llaman las mujeres de Flora Tristán, de una organización en Perú, que ahí uno tiene que hacer necesariamente ese cruce. El enfoque de género o el análisis de género no puede ir solo, siempre uno tiene que ir mirando este cruce con la clase, con la etnia, con la edad, etc. Entonces, aquí hay dos categorizaciones que son como bien caricaturescas, pero que están en nuestro imaginario. Sacarse como la piel de pensar que todavía no hay binario es bien difícil y complejo, porque a veces uno mismo se siente haciendo cuestiones que son como lo que pide o exigen los estereotipos, sobre todo para las mujeres, que son mujeres delgadas, de un determinado cuerpo, de una determinada estética, y los hombres también. Y además de eso, claro, se atribuye como una determinada sensibilidad, como este instinto maternal, etc. Entonces, al hombre dicen como, claro, que son como fuertes, dominantes, profundos, audaces, generosos, intelectuales, atrevidos, infieles, analíticos, fríos, duros, activos y polígamos. En cambio, las mujeres, bonita, débil, sumisa, superficial, prudente, envidiosa, afectiva, tímida, fiel, intuitiva, sentimental, suave, pasiva y monógama. Una de las cuestiones que también se abordó o se ha ido abordando como dentro de estas categorías, que si bien pueden ser como muy hoy día como exageradas, todavía siguen existiendo diferencias en la división sexual del trabajo, que tiene que ver con lo público y lo privado. Hoy día no se habla tan binariamente de lo público y lo privado, se van mezclando claramente, pero nosotros quisimos ponerlo como bien binario para que se entienda a lo que nos referimos cuando estas mujeres comenzaron a teorizar acerca de lo que significa la construcción del género o el enfoque de género. Los hombres siempre han estado en lo público. De hecho,
el voto de las mujeres recién se instauró en 1949, entonces siempre se ha asignado o ha sido más tardía la entrada de las mujeres a lo público. Los hombres han estado siempre más en la política, en las legislaciones, en los programas, etc. Tienen representación pública, en la agenda pública, hay muchos más recursos públicos, el trabajo, el trabajo remunerado, ¿no? Los estudios para la autonomía. Ahí hay muchos ejemplos, al menos en Chile, con el tema como de la educación, se prioriza mucho, al menos en el campo, se priorizaba antes la educación para los hombres porque ellos tenían que sustentar a la familia antes que las mujeres, entonces muchas mujeres quedaban con los estudios básicos y luego no podían continuar a estudios superiores porque se priorizaba a los hombres mayores de esa familia. Y las mujeres, al revés, han estado como relegadas al espacio privado, es decir, al hogar, a la crianza y al acompañamiento de los hijos, ser dueña de casa como eje en la vida de las mujeres, el trabajo remunerado como colaboración. Y esto uno lo puede ver cuando uno pregunta o en las encuestas así quién es el jefe de hogar o la jefa de hogar, siempre dicen, bueno, ella trabaja, pero es un suplemento, un complemento para el salario mayor. Hay una cuestión que no sale ahí que tiene que ver con la corresponsabilidad o el cómo se han hecho las políticas públicas hoy día con el tema del acompañamiento de los hijos o con el postnatal y todas esas políticas que promueven directamente la maternidad de las mujeres y que complementen trabajo-familia sin incorporar a la masculinidad en ese proceso. Y esa es una crítica también, cómo se han ido como armando las políticas públicas, al menos en Chile, que no incorporan a la masculinidad en la crianza, tampoco hay un apoyo desde la institucionalidad para que puedan colaborar en ese espacio. Como dato, solamente son 5 o 6 días de postnatal para los hombres y para las mujeres se extiende un poco más. Cuando los hombres, si quieren, pueden pedir permiso por enfermedad de algún hijo en general. Entonces, aquí es importante como destacar en lo que se ha como avanzado y bueno, contarles que en términos institucionales el enfoque de género se utilizó mucho desde el CERNAM, desde los 90 hasta el 2012. Sin embargo, el movimiento de mujeres no hablaba de género, hablaba de feminismo. El feminismo es una ideología que tiene que ver con la construcción de igualdad y de mejorar la situación en la que viven hombres y mujeres. Lo que hizo el CERNAM, a modo personal lo digo, fue institucionalizar el concepto de género y aplicarlo a todas las políticas públicas. Y eso fue un problema porque pone el género como la herramienta de trabajo o de conceptualización y le quita el aspecto político que tenía el género en los 70, que era visibilizar a las mujeres desde el espacio público, desde el espacio privado. Y el enfoque de género se institucionaliza a partir de los 90 y deja un poco de lado como la relación política que tiene el género y el feminismo. Porque nosotros hablamos de género y feminismo y el enfoque de género es un instrumento con el que uno puede como analizar, mirar y analizar. Y el feminismo es nuestra acción política, ¿no? Pero en Chile particularmente el enfoque de género se instrumentaliza y se pierde el sentido político, del instrumento de género, del enfoque de género, utilizándolo en todas las políticas desde los 90 en adelante, incentivando, por ejemplo, a los ministerios a que ocuparan este enfoque sin comprender lo que significa ni cambiar las prácticas que existen en esos espacios. Entonces, el enfoque de género es una alternativa que implica abordar primero el análisis de las relaciones de género para basar en la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Uno de los primeros cruces que se hace con el tema de género es género y marxismo, donde se mira como desde la clase a las mujeres.
por ejemplo, hay muchas teóricas que hablan como la reforma agraria y qué pasó con las mujeres en la reforma agraria. En este proyecto como de izquierda, y si las mujeres tuvieron títulos de propiedad, por ejemplo. Y desde allí se empieza a utilizar esta herramienta como análisis de estas relaciones de género, que tiene que ver con las relaciones de poder entre lo público y lo privado. Es una forma de observar la realidad en base a las variables de sexo y género, sus manifestaciones en un contexto geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. Probablemente, como se institucionalizó este enfoque de género, las mujeres indígenas no van a utilizar este concepto de género. Van a hablar directamente de feminismo. Se reconoce que el género es una construcción social y cultural que se produce históricamente y por tanto es susceptible de ser transformada. Toma en cuenta además las diferencias por etnia, clase, raza, edad y religión. El enfoque de género además nos permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía, desigualdad entre hombres y mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación y discriminación hacia las mujeres en la organización genérica de las sociedades. Este concepto o este enfoque de género nos permitió mirar todas las políticas de violencia o la violencia contra las mujeres. Efectivamente hay un porcentaje muy alto de mujeres que todavía vive violencia y este enfoque nos permite mirar esas relaciones de poder y desigualdad que existen allí. Hablar de género significa dejar de creer en los roles sociales y culturales asignados a hombres y mujeres que son asignados naturalmente. Este enfoque nos permite mirar también a las personas que no tienen ninguno de estos dos sexos, o la intersexualidad. Nos permite mirar las diferencias y las distintas identidades que existen y nos permite como no mirar en binario, hombre y mujer. Uno como que cuando empieza como a abordar el enfoque de género, uno, claro, efectivamente te lleva como directamente al análisis de las mujeres, o de la historia de las mujeres, la visibilidad de las mujeres en la historia, pero poco a poco uno va como en escalada, entendiendo que no es solo las mujeres en esta óptica de género, sino también las masculinidades que no son las hegemónicas, que no son los hombres blancos ricos, sino que son los hombres indígenas, los hombres que tienen de clases populares, que también se ve transformado su rol de género. Y nos permite mirar esas diferencias y esas asignaciones que tenemos todos muy presentes y muy en nuestra piel, que no hemos podido como ir deconstruyendo. Y uno de los ejercicios que hace este enfoque de género es deconstruir los roles que tienen hombres y mujeres. Entonces el enfoque de género trata de humanizar la visión del desarrollo que debe basarse en la equidad. Acá hay como podemos ver que el análisis de género es un proceso teórico y práctico que permite analizar diferencialmente a hombres y mujeres, los roles, la responsabilidad y los conocimientos, el acceso y uso de control de recursos, y uno puede como planificar desde el análisis de género, como hoy día hay muchos más estudios que hace 20 años atrás probablemente de las diferencias que existen culturales de hombres y mujeres, o el acceso a la tierra, o los planes de AFP y las mujeres y los hombres, etc. O sea, se puede hacer un análisis que puede como aportar a cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Este análisis como que nos permite describir las estructuras de subordinación que existen entre los géneros, y aquí es súper importante como destacar que el análisis de género no debe limitarse al papel de la mujer, como les decía anteriormente, sino que debe cubrir y comparar el papel de la mujer respecto del hombre y viceversa. O sea, no sirve solo que hablemos de las mujeres ni de los hombres, sino cómo hay diferencias. Hoy día podemos hablar como las diferencias salariales, que a mismo trabajo las diferencias salariales son de un 20%, mismo cargo, diferencias salariales. Y en temas de planes
de ISAPRE también hay diferencias notables entre los planes de los hombres y los planes de las mujeres, y en base a eso uno puede hacer diferencias de por qué si privilegia a un sexo por sobre el otro. Además, las variables como a considerar son la división sexual y genérica del trabajo, acceso y control de recursos y beneficios, la participación en la toma de decisiones, y el análisis de género debe incluir como la división laboral entre hombres y mujeres, el trabajo productivo del trabajo reproductivo, el acceso y control sobre los recursos y beneficios, necesidades específicas y prácticas entre hombres y mujeres, limitaciones y oportunidades, capacidad de organización, todo esto como para promover la igualdad. Se supone que ya hemos pasado como el umbral de los derechos, y en ese sentido deberían como ir avanzando como en construcción, en diversidad de construcciones culturales. Porque este enfoque de género hoy día nos queda un poco estrecho, porque hoy día hay diferentes tipos de sexualidades o de identidades. Entonces también el enfoque de género ha ido como quedando un poco estrecho a los nuevos análisis, sobre todo a la teoría queer, que alude como a la no identidad o a la no distinción de la construcción de hombres y mujeres, donde este análisis hoy día estaría como en discusión. Y bueno, esta construcción cultural de la masculinidad y de la feminidad en todo lo que es el consumo y la publicidad es súper todavía muy explícita de lo que deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres, sobre todo en la publicidad. Chile es uno de los pocos países que todavía no se penaliza o no se hace una penalización en los reclames de las mujeres como objetos sexuales, o los hombres como también en una postura de proveedor, de gerente, qué sé yo. Entonces, ahí en esa construcción cultural es donde nosotros tenemos que tener mirar o pensar cómo se puede como deconstruir esta construcción binaria que existe de los hombres y las mujeres, como decíamos anteriormente, como la mujer sensible, el hombre rudo, etc. Entonces, las características que corresponden a la feminidad o a la masculinidad son aprendidas, adquiridas y modificables. Tenemos una cultura de género y cada quien se educa para ver al otro género solo de cierta manera. Hoy día, por ejemplo, si hay una potenciación de la maternidad, probablemente lo que se está haciendo allí es hacer un análisis de género que promueve la maternidad, por tanto las mujeres como reproductoras y como dadoras de vida solamente, y en ningún momento se habla de la maternidad acompañada con el Estado promoviendo el trabajo de otro modo, o jardines infantiles, o otras políticas que acompañen, o de acompañamiento de las parejas, si las hay, o del Estado promoviendo salas tunas. O sea, solo se promueve la maternidad como un rol asignado. Entonces se profundizan esas diferenciaciones y la categorización de sexo. Estos como conjunto de atributos culturales son históricamente determinados que caracterizan y definen la condición genérica. En nuestra cultura se considera criterio de validez universal la feminidad es sexual y que toda experiencia femenina pertenece necesariamente al orden biológico, y al hombre se le da una como identidad social, histórica, que tiene, por supuesto, en la historia uno puede ver claramente que es mucho más invisible las mujeres en la historia que los hombres. Y hay una, bueno, ahí se puede ver como en la igualdad, se hace como un análisis también como de cómo podemos lograr una igualdad entre los dos sexos, y aquí habla como de la eliminación de las discriminaciones y promover la igualdad. Es preciso hacer un esfuerzo como constante, dinámico, donde se pueda como lograr eliminar todas las barreras como de discriminación. Este ha sido como un largo proceso de discusiones, todavía está como muy
leído acerca de algunas mujeres dicen que el género no es una categoría que hoy día sirva, otras dicen que sí, que todavía se puede implementar, que no hemos logrado los pisos básicos de los derechos. Las organizaciones de disidencia y de diversidad sexual tampoco están por el género. Bueno, a mí eso precisamente me inquieta bastante sobre el tema, como el machismo en el fondo ha ido construyendo la manera de relacionarnos con el otro, tanto femenino como masculino, y eso en el fondo crea mucho sufrimiento a las personas, porque tanto hombres como mujeres la han pasado pésimo con estos roles tan rígidos y determinados en el fondo. Y me parece una lucha súper importante que hay que dar, porque yo veo a mujeres en esta actual sociedad donde sin embargo hay mucha discriminación, y las cosas públicas y políticas que hemos visto y que tú has presentado, hay sí posibilidades de surgir, de ser independiente económicamente, de construir un mundo propio así más fuerte. Pero sin embargo está ese tema del amor que nos impide como mujeres poder ser completamente libre del otro. Y el hombre también juega también con eso, sabe manipular muy bien la situación, o lo han enseñado. O sea, no es que el hombre no es el malo, no me refiero a eso, sino que ha sido una forma social que se enseña muy bien y todavía se aprende también muy bien. Entonces, respecto a eso es bastante difícil agarrar bien el problema, porque el amor es un tema humano, o sea, pero ¿cuál es? Bueno, a lo que voy es que me gustaría poder conversar sobre ese tema, porque es algo que me inquieta. Pero el amor romántico que también hemos ido aprendiendo. Claro, que finalmente igual se ve un poco en el video, claro, que además la construcción de la familia, los roles de la familia, y bueno, y ya... Claro, este video está hecho en los 80, por tanto el modelo de familia era ese el que existía. Hoy día sabemos que hay otras familias y diversos tipos de familia, y lo importante es como ir discutiendo en estos espacios esta categoría de género, lo que se nos asigna por tener un sexo determinado. Es súper importante para nosotras este proceso también como de aprendizaje con ustedes, porque efectivamente dentro de las universidades o la malla curricular de los colegios y de las universidades, tema de género muy poco, y efectivamente siempre son las mujeres las que lo toman, y pasa a ser como una lucha y una bandera de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto. Y con respecto como al amor que dices tú, también se cruzan muchas cuestiones que tienen que ver con las relaciones de poder dentro de las relaciones de pareja, tanto como en parejas hetero o no hetero, digamos. O sea, se cruza transversalmente también con la clase. Por eso es interesante como deconstruir este concepto y concientizarnos de que existe como la posibilidad de desmarcarse de las estructuras que están establecidas y lo que nos han hecho como también creer, y lo que se nos ha asignado. O sea, hay muchos ritos que son absolutamente heredados, y eso es lo que tenemos que deconstruir igual. Yo pienso un poco como el tema, no sé si hay que adelantar, de la complejidad de crear algo distinto, como en términos de que sin querer, por más que uno admita que hay otros modelos de familia, este sigue siendo el modelo hegemónico y el que sin querer constantemente al que se apunta, desde incluso en otro tipo de relaciones con personas que no tratan de desenmarcarse el género. Siempre hay uno que dice cuál es el femenino, cuál es el masculino de una relación homosexual, por ejemplo. Entonces está tan marcado el tema que por más de que se trate de construir algo distinto, a la larga, de cierta manera, como que implícitamente uno busca volver a repetir el modelo, porque es lo que conoce, como el tema de la dificultad de salir de aquello seguro dentro del cual las prácticas las manejo. ¿Qué pasa con unas prácticas que tengo que empezar a crear yo? Y en el fondo lo mismo pasa con el amor romántico. ¿Cómo creo una relación distinta de la que he visto en mis amigos, en mis papás, en mi pareja y probablemente con los modelos que cada uno ha tenido de las experiencias anteriores?
Entonces yo creo que ahí está la complejidad en la creación de algo nuevo, algo distinto y algo a tal punto reflexivo que permita no pisarnos la cola, como se dice en relación cuando uno empieza a declarar querer generar un espacio distinto de relación. Bueno, en eso es como lo que estamos, como tratando de no, claro, en lo cotidiano generar estas transformaciones que aunque sean mínimas, que tiene que ver con, por ejemplo, discutir que para quienes la comida es más, come más en la casa, o quienes van a la feria, o quienes van al supermercado, etc. O sea, son cuestiones que son cotidianas y que son como luchas permanentes. Y que si uno las tiene en la retina, puede como transformar ciertas prácticas. O sea, es lo que al menos nosotras estamos haciendo y discutiendo estas categorías, porque es importante que las visibilicemos en principio, desnaturalizar ciertas cuestiones que sean como establecidas. La maternidad es una de las cuestiones también que uno puede como discutir, por ejemplo. O sea, uno puede elegir o no la maternidad, pero que al menos uno opte por esa cuestión. La próxima sesión vamos a trabajar como derechos sexuales y reproductivos, el tema del aborto, la autonomía del cuerpo. O sea, son discusiones que están hoy día muy presentes, al menos para nosotras, y es lo que hemos querido también entregarles a ustedes como en estas sesiones. No sé si vienen como más reflexiones acerca del video. Sí, yo tengo una con respecto a algo que hablaste antes de la división sexual del trabajo. O sea, me da la impresión, creo que el video lo refleja, que en realidad la mujer ha tomado mucho, se ha podido como incorporar en el espacio público, pero el espacio privado sigue siendo solo de la mujer. Entonces, claro, en este espacio público, hombres y mujeres, de cierta manera, estamos teniendo roles y funciones, entre comillas, a la par, pero en este otro espacio privado costó mucho más eso, y creo que tiene que ver con esta desnaturalización necesaria de ciertos roles privados que se le atribuyen a la mujer por su sexo, por la maternidad, que tiene que ver con la reproducción y con otros aspectos que tienen que ver también con la construcción cultural de lo femenino. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el Estado no se ha hecho cargo del espacio privado. O sea, nadie quiere hablar del espacio privado. No hay políticas que incentiven el cuidado infantil comunitario, por ejemplo, o guarderías infantiles que son desde los propios sectores. O sea, no hay quien, ni el Estado ni los distintos gobiernos han hablado del espacio privado como un espacio de transformación también. Cómo se potencia la corresponsabilidad sin sobrecargar a uno y a otro. O sea, lo que yo les comentaba, políticas que son 5 días de postnatal para hombres, para las mujeres 6 meses, y si gana no sé qué, menos tiempo. Entonces se prioriza como las mujeres en los múltiples roles, pero en lo privado no hay ninguna profundización como ni discusión de cuál es lo que tiene que hacer cada cual, o de colaboración o responsabilidad conjunta, que es lo que se da en otros países. O sea, el Chile Crece Contigo, que es un programa bastante nuevo, uno puede ver que ahí no hay diferenciaciones de cómo aporta la masculinidad en ese tipo de programa. O sea, está hecho solamente y enfocado para la maternidad y para las mujeres. Entonces, ¿cómo se arma un proyecto de política pública sin incorporar al padre de esa guagua, estén o no junto de esa pareja? ¿Sí? Entonces, se sigue potenciando desde las políticas públicas el rol como de reproducción, y también bien como solitario, no de acompañamiento. En ese sentido no hay transformación. Sí. ¿Puedo decir algo? Que sería importante que ese video se difunda, porque si bien igual hay un tema de como que en nuestra generación tanto hombres como mujeres han luchado contra esto y tratado de superar. Y de superar, digo, porque esta cuestión ya debería estar a un nivel más bajo de lo que deberíamos. Pero hay mujeres y hay hombres que siguen viviendo de esta manera. Yo te comentaba, digo, uy, lo están dejando al hombre como los de ahora, así que de repente podría ser chocante un video así para esta generación, cuando sabemos que tenemos compañeros que son bacanes, inclusive son menos machistas que muchas mujeres. Pero lo triste es ver que de casos muy cercanos, es decir, dentro de nuestra misma familia, podemos ver cómo esto se reproduce calcado. Entonces, hay una
tarea gigantesca que va por el lado educativo, de tratar de conversar, de que se despierte reflexión y desnaturalizar este tipo de relaciones. Entonces, yo nunca había visto un video que pueda verificar tan claramente y de manera simple, pero a la vez como súper sacudona, que esto está mal y que no debería ser así. Todavía vemos cómo se siguen criando niños, educando niños con esta misma forma de relaciones. Entonces, agradecer que compartan este video porque más allá de las palabras quedan estas imágenes. Entonces, sería súper importante que en espacios educativos que distintas organizaciones, distintos generamos, se pudiera reproducir. Sería bacán que lo dejaran como material. Sí, lo podemos dejar en nuestra biblioteca. Igual que este video lo ocupaba en distintos talleres, en distintas poblaciones, y las mujeres se ven así hoy día. Sí. 2012 se ven así, porque recordemos que el trabajo de las mujeres han accedido al trabajo solo el 40% de las mujeres en Chile, o sea, el otro 60% se queda cuidando a los niños o profesionales que prefieren quedarse en la casa y ceder el espacio como del trabajo a los hombres. Entonces, en ese sentido ese video es como muy actual, pero es muy antiguo también porque, claro, efectivamente hay nuevas prácticas, pero en lugares donde hay más pobreza, más vulneración, esto es tal cual. No hay mucha transformación allí. Creo que podemos nosotros generar como esas transformaciones y como dar la información correspondiente, desmitificar ciertas cuestiones. Es como el trabajo que podemos hacer y con hombres y mujeres, porque a veces, claro, solo se lo entregamos a las mujeres y queda ahí y después queda empoderada y qué hace con eso también. No sé si tienen más comentarios, si no seguimos con el otro. Sí. Yo quería referirme a lo que dijiste recién sobre el tema del acceso de la mujer al trabajo. Quería hacer como hincapié en el punto de que, más allá de que la mujer está accediendo al trabajo, lo que hay que ver es el tipo del trabajo al que está accediendo. Hoy en día la mayoría de las mujeres cuando trabajan se dedican a profesiones que son socialmente menos valoradas o mal remuneradas, y esa cuestión viene dada también por el sistema educativo, que hay un currículum oculto que las lleva a ellas como a ir por profesiones o ni siquiera profesiones, también oficios, que son menos pagados y socialmente menos valorados, en contraposición al currículum que le enseña a los hombres, que ellos sí están hechos como para los números, para la ingeniería, para esas cosas que en el fondo hacen como que el país crezca, que el país siga como adelante. En cambio la mujer sigue como con este trabajo que es como de mantención en el fondo, un poco como el status quo. Hay datos que sí indican que las mujeres todavía seguimos como en el área del cuidado, en las profesiones que elegimos, profes, trabajadoras sociales, enfermeras, como que todavía existe esa polarización brutalmente. Yo le comentaba recién a Claudia que tengo una amiga que es ingeniera en minería, que se fue a la Coyahuasi a trabajar en el norte y que en Coyahuasi ella no tenía ni ropa de implementación, ni zapatos, ni baño, porque está hecho todo para la masculinidad, y cuando las mujeres ingresan ahí son súper discriminadas porque tienen que hacerle los baños, porque tienen que comprarle la ropa, porque tienen que tener otros requerimientos que para los hombres da igual. Entonces hay como muchas brechas, sobre todo en el ámbito productivo, de acceso. Que todavía están como en rodaje. Seguramente en 10 años más existirán muchas más mujeres que se integran a trabajar en esa área, pero todavía hay como esas brechas, sobre todo salariales. Donde no existen las brechas son en las personas que trabajan por el salario mínimo, porque los dos trabajan por el mismo sueldo precario o en el trabajo flexible, entonces ahí no se ve tanto la diferenciación como de sueldo. Ya, aquí se me manda, aquí ahora es más cortito. Yo voy a hablar un poco de desarrollo de los movimientos feministas y al final vamos a hacer un taller cortito también, si alcanzamos a hacerlo. Así que eso va a tratar de ser un poco más rápido. Ya. Bueno, yo creo que Lange ya ha hablado mucho de qué es el feminismo y
entonces no voy a destacar tanto esa parte. Sí, o sea, yo creo que lo importante acá es que primero no hay una concepción solamente de qué es el género, como ya hablamos, de qué es una mujer, qué es un hombre, etc. Y el género se cruza con muchas jerarquías distintas también de la clase, de la sexualidad, de la raza. Entonces el feminismo trata de abordar no solamente el tema del género, pero también cómo se cruza con esas jerarquías. Se puede definir como 3 olas, o sea, son como 3 movimientos históricos dentro del movimiento feminista. La primera es acá en Chile, el año 40-50. Lo interesante acá, yo soy de los Estados Unidos, no soy chilena, pero esas 3 olas se ven en casi todos los países. Entonces en mi país pasó algo muy parecido, que tuvimos una primera ola en que las mujeres lucharon más que nada por derechos legales. Entonces, por el derecho para votar, más que nada participación política, ser dueños de las tierras, como comentó la Angie. Entonces, aquí se busca más que nada de tener los mismos derechos en relación a la ley. Entonces, eso se logró hacer en Chile. No debería existir ninguna diferencia legal entre los hombres y mujeres, según los derechos que tiene cada uno. Pero por supuesto, eso no es, o sea, el machismo existe en muchas esferas distintas, no solamente en el ámbito político. Entonces, la segunda ola, eso fue en los años 60-70, también eso se conocía como el movimiento de liberación de las mujeres, y ahí trataron de abordar otros problemas que tenían que ver en muchos casos con otro tipo de derechos o beneficios, pero todavía trabajando mucho con el Estado, exigiendo ciertos derechos del Estado. Entonces, aquí vimos cosas como la maternidad, la sala cuna, ¿qué más? Bueno, en Chile no, pero en otros países el aborto o acceso a anticonceptivos, que eso sí tenemos en Chile. ¿Qué más? O sea, todo tipo de políticas que tienen que ver con esos tipos de derechos que son un poco para igualar las diferencias que pueden existir entre los hombres y las mujeres. Entonces, en el tema del trabajo, para que las mujeres pudieran acceder a los mismos trabajos, por eso que tenemos políticas que permiten que las mujeres tomen sus 6 meses de postnatal y cosas así, para que no perdieran perdieran sus trabajos, que fue lo que sucedió antes. También tenemos aquí un movimiento lesbiana bien fuerte. Entonces, aquí buscaron tener más, bueno, es un proceso que sigue, ¿cierto? Pero ahí tenemos los primeros movimientos gay lesbiana, exigiendo el derecho pero aquí, derecho muy básico de cierto estar en público con la pareja, ¿no? O sea, el tema del matrimonio, otros derechos, para los gays lesbianas, eso viene mucho después, o sea, todavía no está. Entonces aquí, dentro de esa segunda ola, había muchas posturas o debates distintos en relación a temas como la pornografía, el trabajo sexual. Y esos son debates que siguen hasta el día de hoy. O sea, hay feministas de esa generación que siguen muy en contra de cualquier tipo de pornografía, por ejemplo. Y hay otros en la tercera ola, que voy a hablar un poco más ahora, que dicen que efectivamente, mientras la pornografía en muchos casos sirve para reproducir los mismos esquemas, no tiene por qué ser así, ¿cierto? Podemos tener una pornografía feminista. Entonces, esos
un debate que continúa. La tercera ola se define como un movimiento que empezó en los años 80 y 90 hasta ahora, y surge como respuesta a la falencia de la segunda ola. Entonces, eso como estas dos generaciones todavía existen hoy día, a veces hay como, dentro del movimiento hay como unas diferencias tanto de enfoque como de estrategia. Entonces, por ejemplo, en el tema del aborto, la estrategia de la segunda ola sería luchar para despenalizar o legalizar el aborto. En cambio, la tercera ola típicamente tiene estrategias que son más de base, de trabajar directamente con la gente, de empoderar a las mujeres para exigir ese tipo de derechos. No siempre, o sea, pero en general ha sido así. Aquí tenemos una crítica fuerte del feminismo de la segunda ola, que suele ser un feminismo blanco, occidental, clase media, heterosexual. Entonces, en la tercera ola busca incorporar otros enfoques, como puede ser el marxismo o la teoría queer, y cosas así. Y claro, como mencioné, se establece una visión más positiva de la sexualidad, sobre todo, más que nada, con el tema de la pornografía y también con el trabajo sexual, que es también un debate que ha existido hace mucho tiempo y que sigue, pero hay feministas que dicen que el trabajo sexual hay que eliminarlo y otros que dicen que hay que legalizarlo para que se pueda mejorar las condiciones de trabajo, en el fondo. Entonces el debate es si el trabajo sexual es un tipo de esclavitud o si es un trabajo legítimo y hay que valorarlo como tal. Después tenemos el feminismo postcolonial, que también se conoce como feminismo del tercer mundo, que es un movimiento que surge criticando un poco las tres olas anteriores, que en el fondo, porque sigue siendo el movimiento o sea, quizás la generación anterior sobre todo, ha sido un movimiento bastante clasista y racista, porque no se ha reconocido las diferencias que pueden existir entre mujeres blancas, mujeres negras, mujeres con más plata y menos plata. Entonces el feminismo postcolonial busca incorporar esas perspectivas también y entender la experiencia de todas las mujeres, no solamente ciertos grupos de mujeres. Y se ha criticado mucho el elitismo académico, y eso es otra crítica fuerte que el feminismo a veces es algo que se encuentra más que nada en el ámbito académico y no tanto en el ámbito más popular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Una mujer a la izquierda dice que todo está cubierto menos sus ojos. ¿Qué cultura más cruel? A la derecha dice lo mismo, o sea, casi lo mismo. Nada cubierto menos sus ojos. ¿Qué cultura más cruel? Entonces, en el fondo, es un debate que bastante complejo, sobre todo con las mujeres musulmanas, porque existe esa... o sea, hay muchas cosas que podemos criticar de la cultura musulmana, pero yo no soy musulmana, entonces ¿hasta qué punto puedo criticar yo? Que no es mi experiencia. Entonces seguramente cosas que yo encuentro, hay cosas que me pueden liberar, pero otras mujeres encuentran que eso también son formas de opresión. Entonces el tema aquí, cómo nos entendemos